Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste en que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Instituto Bíblico Camino de Luz al aire. Sean todos bienvenidos. Gloria a Dios. Sin más preámbulos, amados hermanos, vamos a dar inicio a este segundo capítulo de los atributos de Dios. Como lo dijimos la semana anterior, es muy fundamental conocer este tema que concierne al ser de Dios, porque los atributos de Dios nos dan la capacidad para entender y poder conocer la personalidad de Dios. Y yo creo que, hermano Kevin, que antes de nosotros poder ahondar y conocer cada uno de los atributos, y precisamente hoy vamos a estar hablando de los atributos comunicables o los atributos transferibles, es muy fundamental conocer dos aspectos necesarios que nos hablan acerca de los atributos comunicables de Dios. El primero es, hermano Kevin, que los atributos de Dios nos enseñan y nos muestran de que si Dios tiene atributos, o si nosotros podemos compartir esos atributos, o por qué son transferibles a nosotros, es porque nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos una copia finita, obviamente, del original infinito Dios. Así que cada uno de nosotros podemos recibir esos atributos transferibles porque hemos sido escogidos, llamados y hechos y creados por Dios a su imagen y semejanza. Lo segundo, hermano Kevin, que nos habla acerca de los atributos de Dios comunicables, nos muestran que Dios es un ser personal. En estos atributos, los comunicables, nos muestran de que Dios es un ser personal. Cuando hablamos de personal, es que Dios se puede comunicar con nosotros. Amén, hermano Kevin. Dios nos da la capacidad de conocerle. Si fuera un Dios impersonal, fuera difícil para el ser humano poder comunicarse con Dios. Pero vemos que el Dios de la Biblia es un ser personal, que le habla y que ama a sus hijos, y que por su gracia y por su autorrevelación dada en la Escritura, nosotros podemos conocerle. Cuando le hablamos de personal, podemos orar, podemos hablar. Por eso usted habla con Dios, por eso usted eleva las alabanzas al Señor, y sabe, cuando está encerrado en casa y está orando, sabe de que Dios está ahí. ¿Qué más puede aportar, hermano Kevin, acerca Así de es, es importante entender esto porque comúnmente en algunas ocasiones, en otras sectas, en otras organizaciones doctrinales de tipo religiosa, toman a la deidad, a Dios, como en muchas ocasiones como simplemente una fuerza que está ahí, que produjo todo, pero que no tiene la intención de comunicarse con el hombre, que incluso algunos creen y piensan de que simplemente Dios creó las cosas y que simplemente dejó que la tierra de ahí en adelante haga, como decimos en nuestro lenguaje, lo que quiera, y esa realmente no es lo que nos muestra la palabra del Señor. Y es importante, a manera de introducción, dar a entender a los hermanos que nos están oyendo y nos están viendo, que nosotros podemos probar la personalidad de Dios de tres formas muy sencillas y muy básicas. Gloria a Dios. Amén. Y cuando hablo de probar la personalidad de Dios, me estoy refiriendo a probar que realmente Dios se puede comunicar con nosotros. Amén. Y una de esas es a través de la misma existencia del hombre. Gloria a Dios. Es decir, si el hombre es un ser personal, el poder que lo formó debió ser personal. Entonces, quien creó a Dios fue el Señor, y está en Génesis, la Biblia dice que Dios nos creó, como usted lo dijo, nos creó a su imagen y semejanza nos creó. Entonces, ahí podemos ver que Dios es un Dios personal, nos creó a su imagen y semejanza con ese deseo, con el deseo de comunicarse
con nosotros. Una segunda razón por la que nosotros podemos probar la personalidad de Dios es a través de la naturaleza, a través de el diseño inteligente que hay en la naturaleza. Así detrás es. de la creación. Nosotros no podemos, si ponemos un ejemplo, usted va caminando por el desierto y usted encuentra un CD Sí, con señor. un álbum musical, usted no va a coger el CD, lo va a levantar y usted va a decir, oh, qué hermoso este CD que fue creado por el desierto, por la brisa, por el calor y por las temperaturas del desierto. Realmente no, usted lo que va a hacer o lo que va a decir es, realmente alguien pasó por aquí que lo que creó este CD o que lo tenía y lo dejó aquí en el desierto, pero no le va a atribuir la existencia de ese CD al desierto, sino que usted sabe que por lo que está viendo, usted sabe que tuvo que haber un ser inteligente quien lo tuvo que haber creado y transportado hacia ese lugar. De esa misma forma, la hermosura que hay en la creación nos muestra a un Dios que se quiere comunicar con nosotros y que está mostrando su gloria y su esplendor tal cual como lo dice Salmos. Amén. Un ejemplo, hermano Kevin, hablando acerca de que nos muestran las tres razones que nos da esta prueba de que Dios es un ser personal, y tomando el ejemplo que has puesto acerca de que Dios detrás de la creación hay alguien, un creador. Por ejemplo, nuestro hermano Kevin es arquitecto. Para los hermanos que no conocen a nuestro hermano Kevin, arquitecto de profesión, lo ejerce. Es una persona pues que Dios lo ha dotado con la capacidad de hacer este tipo de cosas, un diseño de construcción, todo eso. Y cuando nosotros a primera vista vemos un diseño que tú haces, no podemos decir que eso fue hecho de la nada, no podemos decir que eso salió de una mente abstracta, podemos decir de que ese diseño tiene un diseñador. Correcto. En este caso, obviamente también así es Dios en este punto que estamos hablando acerca de la naturaleza. La misma naturaleza nos muestra de que Dios es un ser personal. Así es, entonces hasta este punto llevamos dos pruebas o dos razones contundentes de que Dios es un ser personal y que se comunica con el hombre, y ya hemos mencionado que la existencia del hombre lo demuestra y que la misma creación lo demuestra. Amén. Y hay una tercera razón por la que nosotros creemos que Dios es un ser personal, y es por medio de la conciencia del hombre, por medio de la naturaleza moral del hombre y religiosa. O sea, nosotros vemos que el hombre siempre ha querido comunicarse con un ser superior a él. Así es. Nosotros, y para esto voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo son dos ejemplos, dos historias reales. El primer ejemplo es de una muchacha llamada Elena en Estados Unidos. Ella no sabía escuchar, pero tampoco sabía hablar. Y cuando a ella le enseñaron el lenguaje de señas, hubieron unas personas que le predicaron la palabra. Y cuando le predicaron la palabra, ella en su lenguaje de señas, de una forma muy alegre y contenta, ella dijo: yo sabía que había un Dios, solamente que no sabía cómo se llamaba. Y eso responde a una palabra, a una cita que está en el libro de Romanos, donde dice que Dios en nuestra conciencia nos puso el saber de que hay un Dios. Y eso también nos lleva al segundo ejemplo que quería ponerle, y es de una tribu indígena que vivía en un lugar donde no tenía contacto con ningún ser fuera de esa tribu, no tenía contacto con ningún ser. Así y la es. pregunta que todo historiador, que todo científico se hace es: ¿por qué cuando llegamos a una tribu donde no hay contacto, no tienen contacto con absolutamente nada, tienen en relación algo, y es que todos están adorando a un Dios? Así es. Aunque no sea un Dios verdadero. Aunque no sea un Dios verdadero, pero lo que quiero mostrar aquí es que el hombre en su conciencia siempre tiene el deseo de buscar a adorar a alguien. Amén. Y al mismo tiempo en su conciencia sabe qué es lo bueno y qué es lo malo sin que nadie se lo sepa. Así y ahí es. está un ejemplo: un niño. Usted le puede dar a un niño 100 juguetes. Y la forma para usted saber cuál de esos 100 juguetes es el que no le gusta, usted puede hacer algo: ponga un niño al frente de él y dele ese juguete, y automáticamente va a hacer de que a ese niño le guste ese juguete que antes no le gustaba. Así es. Porque ese mismo deseo de niño, tenemos esa pericia, exacto, de querer hacer lo malo. En la y conciencia. sabemos en nuestra conciencia cuando estamos haciendo malo
o cuando estamos haciendo algo bueno. Y el hombre nace en su conciencia. Amén. Cuando está haciendo algo malo y cuando está haciendo algo de forma correcta. Entonces, vemos que hay razones para entender y para creer que realmente el hombre y que podemos probar de que Dios se quiere comunicar con el hombre. Así es. Y ahora, es importante eso. Aquí surge la primera pregunta que nos podemos hacer de este estudio que estamos abordando acerca de que Dios como ser personal. Sabemos que Dios es el fundamento de todo, ¿cierto, Kevin? Así es. Él es el fundamento de todas las cosas, nadie depende de Él fuera de sí mismo, pero hace que todas las cosas dependan de Él. Dice que Dios tiene existencia en sí mismo, dice que Dios es inmaterial, es espíritu. Entonces aquí surge la pregunta, hermano Kevin, ¿qué nos beneficia a nosotros de que este Dios de la Biblia sea un Dios personal o un ser personal? ¿En qué nos beneficia? Bueno, principalmente nos beneficia conocerlo a Él. Nos beneficia a nosotros primeramente a tener una relación con Él. Hay una frase que me gusta mucho y dice que Dios a nosotros nos hizo con un hueco en nuestro corazón tan grande, pero tan grande, que el único que puede llenar ese hueco es Él. Es decir, el hombre cuando busca su propósito o busca la felicidad fuera de Dios, jamás la va a encontrar. Siempre ese hueco en el corazón nunca va a ser lleno. Así Pero es. cuando va a Dios, va al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, siempre va a tener ese espacio, ese lugar lleno. Porque el hombre fue diseñado para que Dios tenga una comunicación con él. Amén, así es. Amados oyentes, es muy importante entender, tener en claro de que nosotros adoramos a un Dios personal. Amén, porque muchas veces, hermano Kevin, somos escépticos y el escepticismo nos lleva a la incredulidad, el escepticismo nos lleva a creer y pensar de que Dios no nos escucha, el escepticismo nos lleva a creer, a pensar que cuando yo me arrodillo ante Dios estoy perdiendo el tiempo. Pero amados hermanos, fuera de eso tenemos a un Dios personal, un Dios que nos oye, un Dios que nos consuela, un Dios que nos abraza, como dice el salmista David en el capítulo 23 de Salmo, que Él nos guía y nos lleva a aguas y a pastos. Quiere decir que la Biblia está llena de argumentos, de alabanzas, de dichos, de profecías que muestran a un Dios personal. Amén a su nombre. Ahora, muchos no quieren un Dios personal. ¿En cuál área? En el área de la ira de Dios, en el área de la justicia de Dios, en el área del castigo o en el área de la disciplina. ¿Por qué? Porque creemos y pensamos de que Dios es un ser impersonal y Él no nos puede dar un castigo. Pero el Dios de la Biblia nos castiga. ¿Por qué nos castiga? Porque Él es un ser personal. Él dice que Él no pasará como justo al impío. Amén. Así es. Y va a ser muy bonito cuando lleguemos a hablar acerca de la ira de Dios, porque vamos a entender lo importante que es ese atributo y lo beneficioso que es para nosotros conocerlo, pero más adelante lo haremos. Hoy queremos empezar con un atributo obviamente comunicable del Señor, y es, digamos que podríamos decir que es uno de los atributos más importantes, o es el atributo más importante, y es el atributo de la santidad de Dios. Gloria a Dios. Decimos que es el más importante porque todos sus atributos giran en torno a este. Es decir, Dios es un Dios santo. Pero cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de la ira de Dios, hablamos de la justicia de Dios, estamos diciendo que el amor de Dios es santo, que la justicia de Dios es santa, que la ira de Dios es santa, que todos sus atributos comunicables, sus decretos son santos. Todos son santos. Entonces, por eso decimos que el atributo de la santidad de Dios, o la santidad de Dios ahora que estamos hablando, es el más importante. Y primeramente debemos definir este concepto de santidad, porque normalmente nosotros tenemos varios conceptos y cada vez que a nosotros se nos habla de santidad, lo primero que a nosotros se nos viene a la cabeza es hablar acerca de pureza. Es decir, nosotros cuando alguien nos habla de algo santo, nos imaginamos una pared blanca, nos imaginamos algo que es completamente puro, completamente limpio, sin mancha, y en efecto eso sí se cumple y esa definición es cierta. Y
esa definición de absoluta limpieza solamente se la podemos atribuir al Señor. A Dios. Pero hay una segunda definición en la Biblia que también hace referencia a la santidad, y es ese concepto que nosotros conocemos como algo santo, y es algo separado. Amén. Es decir, cuando nosotros hablamos de santidad en la Biblia, también nos estamos refiriendo a algo separado, algo que ha sido quitado para un propósito. Para un propósito. Entonces vemos que la santidad de Dios, lo que está haciendo referencia es que Dios es un Dios diferente a los demás dioses. Amén. Dios es un Dios diferente a todo lo que hay. Dios es absolutamente puro, absolutamente santo, absolutamente separado. Y así como Él es separado, Él en su plan maestro, en su propósito, Él decidió también separar al hombre, o su deseo también es que el hombre sea separado del pecado. Sí, porque la demanda bíblica es: sed santos porque yo soy santo. Podemos decir también, dándole una definición a lo que hemos venido hablando, porque mire, fíjese que iniciamos abordando acerca de la introducción de Dios como un ser personal. Y la santidad, hermano Kevin, en la clasificación, en la teología sistemática, nos dice que este es un atributo moral de Dios. Este es un atributo moral, la santidad. Él es puro, Él es santo. Algunas definiciones dicen que la santidad de Dios es ante todo aquella perfección divina por la cual Dios es absolutamente distinto de todas sus criaturas y elevado muy por encima de ellas, e infinita majestad. Vamos a ver unos textos para que los hermanos tengan los textos a la mano y puedan leer con nosotros. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Sí. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Amén. Aquí vemos que por boca de Moisés están declarando que Dios es: ¿quién como tú, oh Jehová de los ejércitos, magnífico en santidad? Recordemos que para ese momento, hermano Kevin, la cosmovisión de los pueblos antiguos, de los pueblos cananeos, era tener una religión politeísta, en donde primaba y se regían por muchos dioses. El pueblo de Israel entra en escena, y quizás de pronto cualquier individuo cananeo podía decir: bueno, este pueblo es otro pueblo más, con un Dios más de todos los dioses que conocemos. Pero vemos que no. Vemos, bendito sea el nombre del Señor, que Dios está sobre todo. Su santidad marca la diferencia, porque estos son ídolos, pero un ídolo es un ser impersonal, algo creado de la mente humana. Pero Dios es un Dios santo, un Dios verdadero. No es el hombre quien califica o quien le da este atributo a Dios. Porque esto es lo tremendo, la diferencia que hay entre un ídolo y el Dios verdadero. El ídolo nosotros le colocamos, nosotros lo definimos, pero el Dios santo no, el Dios santo se define a sí mismo, y así como Él es, quiere que nosotros seamos. Así es, y lo terrible de esto es que cuando nosotros hacemos un ídolo o hacemos nuestro propio Dios, siempre le atribuimos condiciones que nos beneficien a los deseos que nosotros nos gusta hacer. Así es. Es decir, si a mí me gusta mentir, pues voy a crear un Dios que tolere la mentira. Que tolere la mentira. Entonces, vemos esto diferente en la palabra del Señor. Vemos a un Dios magnífico en santidad, que aborrece todo tipo de pecado y que está pidiendo que nosotros seamos santos, que en otro concepto, como lo veníamos diciendo, es ser separado. Y hay algo que me llama mucho la atención, y es el saber. Yo sé que a muchos hermanos les gustaría saber en qué nos beneficia a nosotros conocer la santidad de Dios. Aleluya. Es una muy buena pregunta, y para responderle está en la misma palabra. Cada vez que Dios revelaba su santidad a alguien, siempre esa persona caía de rodillas en arrepentimiento al Señor. Amén. Entonces, ¿por qué a nosotros, o por qué para nosotros es importante conocer la santidad de Dios? Porque es uno de los medios, es el único medio en que el hombre puede acercarse a Dios o reconocer a Dios y arrepentirse completamente a Él. Amén. Si una persona se acerca a Dios por un beneficio de sanidad o por un beneficio financiero, en el momento en que ese beneficio sea saciado, inmediatamente esa persona deja de buscar a Dios, y ya notamos que no hubo un verdadero arrepentimiento. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y nos damos cuenta de que
las personas que Dios se les revelaba, que era Él quien se les revelaba, esas personas caían automáticamente de rodillas. Y quiero poner 3 ejemplos de forma rápida para terminar este atributo de Dios. Y el primero es hablar de la historia de Gedeón. Amén. Cuenta la historia de que el ángel de Jehová se le reveló, y para los hermanos no he tenido la oportunidad de explicarles, y creo que no la hay ahora, pero cuando el ángel de Dios se le aparece a Gedeón, Una teofanía. y ese ángel de Dios está representando a Cristo. Así o es es. el mismo Cristo manifestado ahí. Y Gedeón, cuando termina de hablar con el ángel, él inmediatamente reconoce que estaba delante del Dios de los cielos. Amén. Y cayó postrado de rodillas, adorando al Señor, e incluso quitando y obedeciendo al ángel de Jehová y quitando los ídolos de su padre. Es decir, él cayó en arrepentimiento inmediatamente. Vemos a un Isaías, ya termino, vemos a un Isaías que cuando Dios se le manifiesta, él automáticamente, él reconoce que sus labios estaban inmundos. Amén, así es. ¿Cómo era posible que él estuviese ante un Dios tan santo? Y también vemos a Pedro cuando Cristo se le manifiesta y le hace la pesca milagrosa, la famosa pesca milagrosa. Cae de rodillas. Donde él cae de rodillas y dice: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Un pecador. Quiere decir esto, hermano Kevin, que la santidad de Dios revela nuestras tinieblas, revela nuestro pecado, revela nuestra condición de pecadores. Por eso es muy importante, amados hermanos, a qué Dios usted está adorando. Y es al Dios santo, al Dios que habita, como dice Pablo, en luz inaccesible. El Dios que es completamente santo. Por ende, nosotros no podemos tener en poco la santidad de Dios. Cuando un hombre y una mujer, aleluya, tiene o entiende la base fundamental de la santidad de Dios, es un hombre que siempre trata de vivir una vida humillada ante ese Dios santo. Así es. Amén. Por ende, nuestra condición pecaminosa y la santidad de Dios nos tiene que postrar de rodillas ante Él. Hay otro pasaje, hermano Kevin, Isaías 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Cuyo nombre es el qué? El Santo. El Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Casi que cantamos este versículo. Es un hermoso salmo, un hermoso pasaje en el libro de Isaías. Fíjese que Él habita en la santidad, pero también habita con el humilde, dice la palabra ahí, hermano, y el quebrantado. Cuando David fue a pedir perdón, ¿qué le dijo el Señor? Que un espíritu recto de Él le vivifique, y que el Señor no tiene en poco o no rechaza un espíritu quebrantado. Qué bueno, qué bueno. Amén. Bueno, hermano Kevin, le hemos dado pues, se cierra el primer telón, por decirlo así, de este segmento de la santidad de Dios. Y vamos a hacer una pausa musical, amén, y vamos a continuar. Entonces vamos a entrar a un segundo atributo, ¿sí, Kevin? Correcto. Gloria a Dios, vamos a darle paso a nuestro hermano Kevin para que continúe con los atributos comunicables. Hermano, esté pendiente, anote, porque esta es una enseñanza de bendición. Así es, y este atributo del que vamos a hablar ahora, recordemos que estamos hablando acerca de los atributos comunicables de Dios, la primera parte, y queremos hablar de un atributo que es bastante conocido, pero poco entendido. Un atributo bastante conocido, pero en ocasiones poco entendido, y es el atributo que habla acerca del amor de Dios. Quiero iniciar leyendo una frase que me gustó mucho, de un teólogo, A.W. Tozer, que dice así: no hay nada en nosotros que podamos hacer para ganar el amor de Dios, pero tampoco hay nada en el universo que lo impida. Amén. Voy a volver a repetir: no hay nada en nosotros que podamos hacer para ganar el amor de Dios, pero tampoco hay nada en el universo que impida que Dios nos ame. Y es importante conocer el amor de Dios, porque a manera de concepto a veces se hace complicado, y creo que el concepto del amor es un concepto bastante subjetivo. ¿Sí? Yo puedo decir que la belleza es algo subjetivo, porque para una persona puede ser bella una mujer de contextura delgada, pero para otra persona puede ser una mujer de contextura gruesa.
Pero en el caso de cuando hablamos del amor de Dios, el concepto de amor no puede ser algo subjetivo a lo que nosotros creamos, sino que como creyentes tenemos que estar aferrados a lo que está en su palabra. Hay una pregunta ahí cuando tratas de lo subjetivo. Pienso que, o sea, nosotros, el ser humano, no puede ir con cierta predisposición de los atributos de Dios. O sea, no es la definición que nosotros como hombres finitos le demos a ese atributo, sino de acuerdo a lo que está establecido en la palabra. Correcto. Y cuando nosotros vemos en la palabra, cuando se habla del amor de Dios, nos deja varias cosas claras. Y lo primero es esa famosa cita conocida. Quiero empezar por ahí antes de leer otra cita. Y es acerca de Juan 3:16, porque dice una verdad bastante clara. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el concepto de amor que la palabra nos muestra a través de esta cita, y ese primer concepto hace referencia a que Dios quiere el bien para el hombre. El deseo de Dios, y Dios se complace en el amor. Es decir, uno de los atributos en donde Dios se complace es en su amor hacia el hombre. Y Dios siempre ha querido desde un inicio que el hombre, o siempre ha querido desde un inicio hacerle bien al hombre. Y en este caso, el bien al hombre consiste en que el hombre sea salvo. Y ese bien que Dios desea para el hombre es por medio de su salvación. Y no solamente desea el bien, sino que Él hizo algo más. Y es que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí hay que aclarar algo en cuanto a este tema, y es que Dios nos ama a todos de tal forma que dio a su Hijo para que no nos perdamos. Pero esa no perdición en el hombre es consecuente del arrepentimiento que hay en nosotros. Es decir, Dios nos ama a todos, que dio a su único Hijo, pero eso va a hacer efecto solamente en aquellos que crean y que no se pierdan, sino que para que tengan vida eterna. Y ahora quiero llevarlos a una cita que es el corazón de este tema del atributo de Dios en este corto tiempo que tenemos, y es en Juan capítulo 15 versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, Cristo aquí está diciendo, miren, si ustedes guardan mis mandamientos, van a permanecer en mi amor. Y tenemos que desglosar esa pequeña frase en esa cita, porque estamos diciendo que el amor de Dios hace referencia a que Dios quiere un bien para nosotros. Eso es a lo que hace referencia el amor de Dios, y es que Dios desea un bien para el ser humano. Así es. Pero si no, Cristo aquí está diciendo que ¿quién permanece en el amor del Padre? El que guarda sus mandamientos. Es decir, que el mejor bien para el hombre, ¿cuál sería? Guardar los mandamientos del Señor. Eso es lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo, no, el Padre quiere un bien para la humanidad, y el mejor bien para la humanidad es que guarde los mandamientos, es que obedezca la palabra del Señor. Y a eso hace referencia el amor de Dios. El amor de Dios hace referencia a que Él nos quiso mostrar su voluntad para que nosotros la obedezcamos. Amén. Y por eso dijo un inicio de que el amor de Dios es el más conocido, pero es el poco entendido. Porque a veces creemos que el amor de Dios consiste en yo pecar. No importa cuántas veces yo peque, voy a seguir pecando adrede, a propósito, no importa, igual aún así Dios me va a perdonar. Pero tenemos que tener claro de que el que está en el amor de Dios es aquel que obedece los mandamientos, es el que permanece agradando y obedeciendo al Señor. Amén, así es, hermano Kevin. El amor de Dios, yo creo que Jesucristo es la expresión del amor del Padre. Amén. Jesucristo se dio por amor, Jesucristo fue a la cruz por amor, Jesucristo sufrió el vituperio por el amor, Jesús sufrió la corona de espina por el amor. Todo lo hizo por el amor. Y vemos que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, nos habla acerca de la preeminencia del amor. Y aquí el apóstol Pablo, con su gran capacidad, lleno del Espíritu, nos abre y nos enseña todas las virtudes del amor, que el amor no se envanece, que el amor no hace daño. En fin, es muy importante este atributo
de Dios, porque a través de este atributo el Señor nos muestra su misericordia y su bondad. Pero déjame, Kevin, rápidamente definir el amor de Dios, este atributo de este ser personal. Podemos considerarlo, el amor de Dios podemos considerarlo desde diferentes puntos de vista. Primero, el amor inmerecido de Dios que se revela en el perdón de los pecados recibe el nombre de gracia. Ese primer amor, el amor de Dios, el amor inmerecido, porque ¿quién merece el amor de Dios? Nadie. Nosotros no merecemos ser amados por Dios. Entonces ese amor va, detrás de ese amor, o el significado de ese amor inmerecido se llama gracia. Vamos a leerlo rápidamente en Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 7 al versículo 9. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces aquí podemos ver que el amor inmerecido se revela a nosotros como la gracia de Cristo para darnos salvación. Por gracia somos salvos. Segundo, el amor que se revela en aliviar la miseria de aquellos que sufren las consecuencias del pecado. Lo llamamos misericordia o tierna compasión. Vamos a buscar una cita rápidamente, Kevin. Vamos a leer Romanos 5:8, por favor. ¿Qué dice la palabra? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Qué podemos ahondar de eso, hermano Kevin? Lo que podemos entender, y cuando nosotros entendemos este tema del amor de Dios, es que nosotros como seres humanos, que Cristo nos amó tanto de tal forma para que nosotros podamos andar en buenas obras, como dice Efesios. Es decir, ese amor de Dios fue tan grande, pero fue con el deseo de que nosotros estuviésemos haciendo buenas obras, agradándole a Él y obedeciendo su palabra. Recordemos que hay una cita en Ezequías donde el profeta Ezequiel, donde Dios le dice a Ezequiel: pondré en ellos un corazón de carne, un corazón que desee o que ame la ley del Señor. Y eso es lo que hace el amor de Dios. El amor de Dios lo que causa en nosotros es el amar más la palabra del Señor, el querer obedecer más la palabra de Dios. Este atributo del amor de Dios, Dios es compasivo con nosotros porque Él conoce nuestra condición. Si vemos en el Edén, una vez tú predicaste de esto, Kevin, vimos que el hombre después que pecó, después que desobedeció, dice que entendió que estaba desnudo. Así es. Cuando hablamos de desnudo, podemos hablar sinónimo de vergüenza, de miedo, de temor y muchas cosas. Y todo eso lo podemos resumir en pecado. El hombre estaba inmundo a los ojos de Dios. Pero vemos que Dios no le castiga, Kevin. Dios no le mocha la cabeza al hombre. ¿Qué hace Dios? Los viste. Los viste. ¿Con qué los viste? Con un sacrificio. Dice que con pieles de ovejas. Gloria le damos al nombre del Señor. Aquí podemos ver que ahí, de una manera física, estaba hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Que así el Señor, como dice Juan 3:16, porque ese amor nos vistió. A través de Cristo el Señor vistió nuestra vergüenza. Amén. Así podemos ver que el amor de Dios se caracteriza o se manifiesta en diferentes áreas de nuestra vida. Otro punto, Kevin, rápidamente. Dice aquí: cuando este amor tiene paciencia con el pecador, que no escucha las instrucciones y avisos divinos, y lo llamamos su longanimidad o paciencia. Otra de las cosas donde el amor de Dios se manifiesta en su paciencia. Si Dios no nos tuviera paciencia, Kevin, ya nos hubiese cortado. Vamos a ver Romanos 2:4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
Amén. Entonces vemos que todos nosotros, para llegar a Cristo, Kevin, todos nosotros, para llegar a Cristo, el Señor tuvo que ser paciente con nosotros. Así es decir, podemos resumir en este atributo de Dios que Dios a nosotros nos amó tanto que dio a su único hijo, como dice Juan 3:16, con el deseo de salvarnos a nosotros para que nosotros podamos obedecerle a Él. Amén. Y podamos vivir haciendo su voluntad, agradándole a Él, que es lo mejor que al hombre le puede pasar. Porque el único beneficiado al hacer la voluntad de Dios o hacer lo que Dios manda es el hombre, es quien la hace. Así, ahora hay que considerar esto. Vamos a cerrar ya este segmento, Kevin. Sí, claro. Mire, para ahondar a esto, la palabra amor en la connotación griega es agapao o ágape. Ese es el amor que se le atribuye a Dios. Porque el griego tiene diferentes vertientes de amor de la palabra amor. Tenemos amor filial y amor eros. Pero el verdadero amor es el amor ágape, el amor que te espera, el amor que te levanta, el amor ágape que te dice no te detengas, el amor ágape que te dice yo estoy contigo, el amor ágape te dice yo te perdono, el amor ágape te dice no te dejo sola, estoy contigo en tus tribulaciones. Así que, amados hermanos, vamos a hacer otra pausa musical y más adelante continuaremos con este hermoso capítulo de los atributos de Dios. Bueno, amados hermanos, entramos al tercer segmento rápidamente. Tremendo, Kevin, cuando uno quiere ahondar y dar más, el tiempo es oro. Pero vamos a continuar, vamos a entrar a un tercer atributo comunicable o transferible, hermano Kevin. Así es, vamos a estar hablando ahora acerca de la justicia de Dios, que nos vamos a dar cuenta cómo este atributo se mezcla o se une con todos los demás atributos de Dios, cómo trabajan juntos de forma armoniosa. Cuando nosotros hablamos de la justicia, inmediatamente estamos entendiendo por definición justicia, estamos teniendo la idea de equidad y de rectitud. En este caso, la justicia de Dios hace referencia a la equidad y la rectitud de que el hombre o de que cada quien que peque debe pagar por ese pecado. Entonces vemos aquí que cuando hablamos de justicia de Dios nos estamos refiriendo a que Dios trabaja de la forma recta y que Dios es justo, y esto debe ser un aliciente para nosotros a la hora de nosotros estar en esta tierra y ver las injusticias que nos suceden, porque eso nos va a ayudar a entender, cuando entendemos la justicia de Dios y de que Dios trabaja de forma recta, es que algún día Dios va a hacer pagar y va a retribuir a quien haya hecho lo correcto y va a hacer pagar a quien haya hecho lo incorrecto. Ahora, aquí surge una pregunta, amado hermano Marlon, sí. Y es que Dios nos perdonó porque es bueno, pero no podría ser bueno si no fuera justo. Creo que es una pregunta algo un poco complicado. Voy a volver es una pregunta retórica, pero vuelvo y la repito. O sea, Dios nos perdona porque Él es bueno, pero Dios no podría ser bueno si primero no es justo. Entonces, ¿cómo Dios nos va a perdonar si nosotros no hemos pagado por nuestro pecado? Y es ahí donde entra la justicia de Dios por medio de Cristo. O sea, Dios a nosotros, la salvación es gratis, claro está. Pero el que haya hecho la salvación gratis no quiere decir de que alguien no la haya pagado. Y en este caso fue nuestro Señor Jesucristo que pagó por esa salvación y que pagó el precio. Entonces, Dios nos perdonó a nosotros porque es bueno, pero nos perdonó porque ya Él había hecho justicia por medio de Cristo en nosotros. Entonces, es esto importante entenderlo en nuestra vida, de que la justicia de Dios se hizo en nosotros, pero fue por medio de Cristo. Así es. Podemos dar una definición y podemos decir que la justicia de Dios es aquel atributo divino por el cual Dios se mantiene santo en frente de cualquier violación de su santidad. En virtud de ello, Dios mantiene su gobierno moral en el mundo e impone al hombre una ley justa, recompensando la obediencia y castigando la desobediencia. Ahora aquí, hermano Kevin, ¿en virtud de qué nosotros somos justos? Cuando hablamos de la imputación de justicia en el hombre, podemos decir que el hombre no es justo porque le nace a él ser justo. O sea, ¿cómo nosotros podemos ser justificados ante Dios Padre? ¿Cómo?
no podemos, porque dice que estábamos bajo maldición, que no hay ni uno bueno, todos se habían desviado, todos Sí. habían pecado, ¿cierto que sí? Pero vemos que Cristo imputa al hombre, cuando hablamos de imputación, es que Él colocó, fíjese usted, Cristo transfiere el pecado del hombre, o Cristo se imputa el pecado mío y el tuyo, e imputa su justicia. Ahora nosotros, en virtud de la justicia de Cristo, podemos ir a Dios. Así es. Es que nuestra justicia no es propia, la Correcto. justicia que tenemos nos la ha impuesto y ha sido el Señor, bendito sea. Por eso hay que estar más agradecidos, porque nosotros teníamos una sentencia. ¿Para qué está el juez? Para dictaminar una ¿qué? Una sentencia. Y el hombre estaba bajo maldición, pero nuestro sustituto, Cristo Jesús, imputó su justicia. Así es. Y usted una vez nos enseñó, me enseñó a mí personalmente, algo que me gustó mucho en cuanto a este tema de la justicia de Dios, cómo trabaja con la misericordia de Dios. Y es que a veces nosotros estamos orando y nosotros a veces le pedimos a Dios, Señor, haz justicia en mi vida. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros le pedimos eso a Dios, porque si yo le digo a Dios, Dios, haz justicia en mi vida, en ese momento debería caer un rayo y quitarme la vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros lo que estamos viendo es que nosotros pecamos, pero Dios no nos está matando enseguida, nos está quitando la vida enseguida, sino que Él está abriendo una brecha en el tiempo para que el hombre se pueda arrepentir. Entonces vemos a un Dios que está siendo paciente, que está siendo amoroso y que está esperando que nosotros nos arrepintamos para que por medio de Cristo Él pueda aplicar la justicia por nuestro pecado. Eso lo vemos muy ejemplificado en la historia de Adán y Eva, cuando Dios le dice de que si pecan iban a morir, y en el idioma original ese morir no hace referencia a lo espiritual, sino que hace referencia a lo material. Se refiere, como usted nos los enseñó una vez, a la palabra tánatos, que hace referencia a una muerte física. Entonces Dios le está diciendo, si tú pecas, tú vas a morir. A morir. Pero vas a morir físicamente. Y vemos, como dijo usted, que Dios vistió al hombre, y no solamente lo vistió, sino que lo sacó del huerto del Edén, pero por un beneficio propio, y le prolongó sus años de vida. Estamos viendo a un Dios justo, pero al mismo tiempo un Dios amoroso y un Dios misericordioso. Así es. Tenemos un texto rápidamente, hermano Kevin, Romanos capítulo 1, versículo 32. Quien, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Aquí podemos ver, hermano Kevin, que la justicia de Dios va a ser aplicable. Así es. Uno dirá, bueno, uno paga todo aquí en esta vida, pero no, déjeme decirle que después de la muerte, como dice la carta a los Hebreos, viene el juicio. Así es. Porque después de que nosotros vayamos a entrar al reino de los cielos, vamos a pasar por el tribunal de Cristo, y los que murieron sin el Señor van a estar ante el trono blanco, en donde el Señor va a hacer justicia. Así es, y también hay que entender algo, tener algo claro en cuanto a la justicia de Dios. Hay un autor que una vez dijo en uno de sus libros, y es que nosotros estamos tan acostumbrados a la misericordia de Dios, que cuando Dios hace justicia nos sorprende. Y debe ser todo lo contrario. Nosotros debemos asombrarnos por la misericordia de Dios, porque la justicia de Dios es que nosotros desaparezcamos de esta tierra inmediatamente que pequemos. Entonces, y eso tiene que tener mucha aplicación para usted que me ve y para ustedes que nos escuchan. Y es que cada vez que a nosotros nos pase algo malo, nosotros no deberíamos quejarnos, porque realmente lo que nosotros merecemos es que todos los días nos pasen cosas malas. Así es. Y lo que nosotros vemos es todo lo contrario. Vemos más la misericordia de Dios en todos los días de nuestra vida, que Dios nos bendice, que Dios nos ayuda. Y luego algunas veces es que vemos que algunas cosas malas nos pasan, pero todo por causa de la misericordia de Dios, que permite que tengamos todo lo que tenemos. ¿En qué nos ayuda a nosotros, o en qué nos beneficia? Una pregunta dentro de esto. ¿En qué nos beneficia a nosotros como seres humanos conocer a este Dios justo? Nos ayuda a entender de que Dios hace sufrir las consecuencias del pecado. Y yo debo de tener claro, cuando yo entiendo la justicia de Dios, que yo antes de pecar debo de pensarlo 2 veces,
porque yo voy a sufrir las consecuencias. O sea, Dios me perdona mi pecado, pero las consecuencias las voy a tener. Tenemos muchos ejemplos. David pecó muchas veces, se arrepintió, pero tuvo las consecuencias. Murió su hijo Amnón, murió Absalón. Antes de morir se acostó con sus concubinas. En el censo que él hizo de forma pecaminosa, que desagradó al Señor, Dios quitó la vida de 70,000 israelitas. Es decir, David se arrepintió, pero sufrió las consecuencias. Entonces, cuando yo entiendo este tema de la justicia de Dios, eso a mí me ayuda a entender de que yo no debo coger el pecado con ligereza y hacerlo todas las veces que yo quiera. Aquí tenemos un punto bastante complejo, titánico, existencial. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Muchas veces nosotros, como tú lo has venido diciendo, la cosmovisión de esta generación ha creado un Dios a su imagen y semejanza. Entonces muchas veces cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros cometemos algo grave, entonces queremos aplicar el amor de Dios. Así es. O sea, cuando decimos que queremos aplicar el amor de Dios es que no hayan consecuencias. Correcto. Pero no se puede, porque el Dios que nosotros tenemos no es un Dios abstracto, amados hermanos que nos escuchan, que nos ven. El Dios que nosotros tenemos no es un ídolo. El Dios que nosotros tenemos no fue que nosotros lo creamos con nuestra imagen, con nuestro pensamiento. El Dios que nosotros tenemos es un Dios personal, y por ende debemos entender que si nosotros cometemos un error, un agravio, porque ¿qué pasa? ¿Qué es el pecado, Kevin? Ofender su santidad. Así es. Manchar la santidad de Dios. El hombre ofende, el hombre se encarga de ofender a Dios, y por causa de esto Dios tiene que actuar con justicia. Así es, por eso es importante entender este tema de la justicia de Dios, porque nos ayuda con claridad a mantener una vida piadosa. Amén. No una vida conveniente y vivir de forma como en remordimiento. Es decir, así es. Lastimosamente a veces escucho unos comentarios de quizás personas que dicen, bueno, yo hoy voy a pecar y mañana me voy a arrepentir. Entonces hay un dicho popular que de pronto en las iglesias cristianas no se dice, pero quizás sí se vive, y es que el que peca y reza empata. Pero a la luz de la Biblia, el que peca y reza se convierte en un vómito de Dios, porque la Biblia dice, si no eres frío, no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, por tanto te voy a vomitar de mi boca. Entonces hay que tener claro este tema de la justicia de Dios y no creer que el hecho de que Dios sea un Dios amoroso no nos va a hacer pagar las consecuencias. Dios es un Dios amoroso, pero ese mismo amor nos manda a nosotros a que seamos responsables de forma moral. Gloria a Dios. Hermano Kevin, creo que vamos a cerrar este segmento. Gloria a Dios. El cuarto atributo del que queremos hablar en el día de hoy es acerca de la sabiduría de hoy y cuando de Dios. Y cuando hablamos de la sabiduría de Dios, no podemos solamente enfrascarnos a un concepto encerrado dentro del marco del conocimiento o del entendimiento de todas las cosas. Si bien es cierto, en Dios, cuando hablamos de que Dios es un Dios santo, es un Dios sabio, nos hacemos referencia a que Dios es un Dios que lo conoce todo. Amén. Pero que al mismo tiempo, cuando se está hablando de la sabiduría de Dios, nos estamos refiriendo a que Dios lo conoce todo, pero sabe cómo actuar, cómo trabajar. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de un Dios sabio, nos estamos refiriendo a un Dios que la forma como Él planea las cosas es la mejor y que no hay otra forma mejor a como Dios la planeó. Muchos se preguntan, bueno, pero ¿por qué Dios tuvo que enviar a su hijo? ¿Por qué no buscó otro método? O sea, son preguntas existenciales que a uno le nace. Bueno, pero ¿por qué fue de esta forma? ¿Por qué no fue de otra forma? Y aunque es una pregunta un poco de pronto con buenas intenciones, a veces se puede convertir en una pregunta necia, porque al mismo tiempo de hacernos esa pregunta estamos diciendo, pudo haber existido otra mejor forma. Y lo que debemos entender, amados hermanos, y debe de quedar muy claro, es que no hay otra mejor forma. Las cosas como Dios las planeó, como Dios las organizó, fueron y es la mejor forma que puede haber. Entonces es importante esto. Quiero leer una cita en Isaías 40:28. No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es decir,
esto también aplica mucho a la hora de nosotros vivir dentro de una época de sufrimiento. Nosotros como seres humanos, a veces cuando estamos pasando por tiempos dolorosos, por tiempos donde estamos sufriendo por la pérdida de algún ser querido o algo que nos pasó en nuestra vida, siempre queremos ver a Dios por esa ventana del sufrimiento, es decir, decirnos, pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Pero por qué Dios es así? ¿Pero por qué Dios ha sido esto? Y lo que hay que entender y hay que tener plena certeza y seguridad es que Dios es tan sabio que aunque eso haya pasado, Dios lo permitió porque Él tiene planes mejores para aquellos que los aman. Hay una cita bíblica que me gusta mucho que está en el libro de Salmos capítulo 119, si no estoy mal, en el versículo 70, donde el salmista dice, nos has hecho sufrir, pero para poder conocerte más. Y creo que la sabiduría de Dios se enfoca en eso, es en hacernos nosotros o en que nosotros podamos conocer a Dios. Claro ejemplo está en Job. Job inicia el libro hablando de un hombre recto, de un hombre correcto, que al parecer no tenía de qué tacharse de forma visible, pero al final Job termina diciendo algo sorprendente y él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos hoy te ven. O sea, el sufrimiento lo llevó a la plena certeza de quién es Dios. Entonces a veces Dios en su sabiduría usa el sufrimiento, usa la alegría, usa muchas cosas, pero todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito y es la mejor opción y es la mejor decisión o el mejor plan que Dios o que a nosotros nos pudo haber pasado. Podemos ver, hermano Kevin, que Dios o la sabiduría de Dios se puede ver reflejada en muchos aspectos, como por ejemplo en la creación. Y sí, quiero tomar como ejemplo pues tu profesión, que tú eres arquitecto. ¿Qué te llevó a ti a quizás por optar esta materia o esta ciencia de la arquitectura? Me gustaba. Te gustaba, pero había algo dentro de esa materia que te llamaba la atención. Quizás era la forma de cómo diseñar, la forma de cómo diseñar un edificio, muchas cosas. Entonces, así como nuestro hermano Kevin es un arquitecto, Dios es el verdadero arquitecto en la creación. Aquí podemos ver la sabiduría de Dios en la creación. Qué maravilloso, qué bondadoso, qué maravilloso el Señor que hizo todo el sistema solar a la perfección. Colocó la tierra en donde tenía que estar. Hizo el sol, hizo la luna, hizo el mar, hizo las montañas, las aves de los cielos. Todo lo hizo con sabiduría, con entendimiento. Pero el hombre dice que nosotros somos la hermosura de la creación de Dios. Así es. ¿Por qué somos la hermosura de la creación de Dios? Porque Dios nos tomó con sus manos. Como dice el pastor Jairo, hizo un muñequito. Y no solamente nos dejó ahí, Kevin. ¿Qué hizo el Señor después que hizo ese molde? Dice que sopló en él aliento de vida. Bendito sea el nombre. Así que toda la sabiduría que nosotros podamos tener es porque Dios es sabio. Así amén. Es. Y hay que entender algo. Creo que hay que entender y hay que saber distinguir y discernir entre la sabiduría humana y la sabiduría que la Biblia habla. Porque cuando la Biblia habla o nos manda a nosotros ser santos, siempre que la Biblia habla de la sabiduría y manda a que el hombre sea sabio, siempre está relacionado con actos morales. Amén. Por ejemplo, la Biblia dice en Proverbios, el sabio ve el mal y se aparta. O sea, siempre la sabiduría está relacionada con actos morales. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces es importante tener esto en cuenta, que Dios... entender que cuando nosotros conocemos la sabiduría de Dios o entendemos la sabiduría de Dios, eso nos ayuda a dos cosas. Número uno, a entender que nosotros debemos de apartarnos del mal y agradar a Dios. Y número dos, a estar tranquilos y a estar confiados de que el plan que Dios está planeando en mi vida es el correcto, que es el mejor plan que me pudo haber sucedido. ¿Por qué yo no nací en Alemania? ¿Por qué yo no tuve una familia de estrato 5? Son preguntas que no nos deberíamos hacer cuando ya entendemos que Dios es un Dios sabio y que el mejor plan fue que nosotros naciéramos en este lugar. Ahora bien, Kevin, para ya terminar, así es. Pero es importante saber esto. ¿Por qué? Recordemos que habían dos concepciones. La concepción judía
de la sabiduría estaba ligado a la moral, Así estaba es. ligado al ser temeroso de Dios, estaba ligado a vivir para Dios. Pero los griegos habían concebido otro tipo de sabiduría. Para los griegos la sabiduría es la noxis, era conocer el arte, conocer la filosofía, conocer el razonamiento, la oratoria, la arquitectura griega es una de las mejores, en fin, todas estas cosas. Pero vemos que cuando Cristo entra en escena, el apóstol Pablo nos dice que en la sabiduría del mundo el hombre no conoció a Dios. Así es. ¿Cierto? Por eso yo predico la locura, por eso el hombre llega a ser salvo por la locura de la predicación en Cristo Jesús. Yo predico a Cristo y a este crucificado, para los judíos tropezadero y para los griegos o gentiles locura. ¿Por qué es locura? Porque obviamente el gentil tenía un concepto de Dios sumamente diferente del que nos muestra la Escritura, hermano Kevin. Con la sabiduría intelectual del hombre no se puede entender a Dios, es imposible. Así es. Pero con la sabiduría que Él nos permite tener, recordemos que estos atributos son transferibles. Estos atributos que Dios nos ha dado los podemos compartir. Y si hoy tú estás donde estás, guardando al Señor, es por esa sabiduría maravillosa. Nos despedimos no sin antes, amados hermanos, decirle que siga orando por este ministerio del Instituto Bíblico Camino de Luz. Ore por este ministerio para que sigamos impartiendo enseñanza. Nos despedimos, Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta en otra ocasión.